el mayor factor de evolución del bonsái, tanto en España como en todos los sitios, son las exposiciones, porque son puntos de encuentro. Este año toca Tantay, una exposición que todo aficionado debe tener marcada en su exposición y que se celebra cada 2 años. De manos de Manolo conoceremos la historia de esta exposición y haremos un pequeño recorrido a lo que nos espera en esta edición de 2025. Empezamos. Bienvenidos a la 5ª temporada de Universo Bonsai Lover Podcast, un podcast dedicado al arte del bonsai, donde poder disfrutar cada 10 días de un nuevo capítulo. Aunque estemos en los meses de verano, ya tenemos la mirada puesta en los meses donde solemos disfrutar de las exposiciones, de los congresos y de todas las actividades. En concreto, hoy vamos a hablar de una exposición que probablemente sea una de estas exposiciones con más solera en nuestro país y que se celebra cada 2 años. Y este año toca Tantay. Tengo la suerte de tener al presidente de esta asociación para que nos cuente un poco sobre qué es Tantay y todo lo que lleva detrás de ello. Muy buenas, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, aquí disfrutando un día maravilloso. Bueno, y además un día maravilloso porque vamos a hacer bonsai de otra manera diferente. Sí. Manolo, yo te pregunto, como a todos los que pasan por primera vez en el podcast, ¿qué es para ti el bonsai? Pues es la pregunta más difícil, porque no es solo una cosa, es una evolución, es algo que ha ido paralelo en mi vida. Primero fue una curiosidad, pues, cuando lo descubrí, luego pasó a ser un hobby, una manera de relacionarte con gente, conocer, hacer amigos y tal. Y en los últimos años pues se está convirtiendo en una necesidad, en una forma de vida, en crecer tanto a nivel anímico como personal. Es el relacionarte con el entorno de otra manera, el fijarte en cosas que antes no se veían, el considerar a las plantas de forma diferente. No sé, es eso, el ir evolucionando, y por eso te digo que no solo es una cosa, y supongo que con el paso del tiempo pues irán surgiendo más cosas. ¿Y cómo empezaste tú en este mundo del bonsai? Yo empecé con un pequeño libro, como casi todos los de mi edad, sobre los años 80. Había un pequeño libro que editó Reynolds, la fábrica de papel de aluminio. Uh-huh. Y era sobre plantas, cuidados de plantas. A mi madre siempre le habían gustado mucho las plantas, y yo, ojeando un libro que tenía, pues vi hay en una página unos arbolitos, que me acuerdo que había un pino pentafila, un olmo chino y tal, y eso me llamó mucho la atención, y bueno, se quedó ahí en el disco duro. Y al cabo de unos años pues empezó la cosa se empezó a oír más, y bueno, empezó a salir algún pequeño libro, ya en las floristerías se veía algún árbol, entonces empecé a hacer mis pinitos. Y luego tuve la suerte que cuando vivía en Valladolid, me junté con 3 amigos, Agustín y Raimundo, que ya no están con nosotros, y César. Y entonces nos enteramos que en Madrid había un señor que era cura, Carlos Muñoz Giraldo, y que daba cursos de bonsai. Entonces nos liamos la manta a la cabeza, y todos los sábados nos cogíamos el coche y nos íbamos a Madrid a pasar el sábado y a aprender bonsai, y a pasarlo muy bien con Carlos, que era una persona súper animada, muy divertida, y en aquellos tiempos pues sabía mucho de bonsai. Entonces ahí fuimos contactando con mucha gente. En los viajes a Madrid fuimos estando y metiéndonos un poco en ese ambiente, y así surgió un poco la cosa. Uh-huh. Luego yo allí por
también por temas laborales, pues yo me dedico a la jardinería y bueno, contactaba con gente que tenían allí garden y empresas de jardinería, y hubo una persona, tenía allí el Garden Center Campo Grande, al lado del campo de fútbol, y hicimos una asociación, nos dejó estar allí, tener allí la sede, y entonces él también se preocupaba de que en aquellos tiempos tuviéramos acá más herramientas, tal que era muy complicado, porque había en poquitos sitios en España. Te estoy hablando del año 86, más o menos. Casi no habían llegado los bonsáis a la Moncloa. Y entonces, pues bueno, él lo facilitó mucho. Luego, también otra ventaja que teníamos allí era que nos facilitaba plantas, le hacíamos bonsáis para él, porque a él también le interesaba tener. Entonces, teníamos mucha facilidad para manejar plantas, para destrozarlas, para hacer todos los experimentos que quisiéramos. Y bueno, eso fue un poco el principio. Fundamos una asociación allí en Valladolid, que todavía a día de hoy sigue existiendo, y un poco esos son los comienzos. Ya luego en el año 95 llegué a Vitoria, también por temas laborales, mi mujer es de aquí, y me vine a vivir a Vitoria, y ya pues entonces empezamos otro capítulo de bonsai, que si quieres te lo cuento. Sí, claro, por supuesto, porque ese capítulo nos va a llevar de lleno al tema central del podcast de hoy. O sea que, por favor, cuéntanos esa etapa de la llegada a Vitoria. Bueno, entre medias, allá en Valladolid también conocí en algunos cursos que di en Viveros Jimeno, conocí una serie de gente que siguen siendo grandes amigos a día de hoy, y algunos de ellos vivían en Laguna de Duero, que yo también vivía ahí, y hicimos otra asociación, la Asociación de Bonsai Laguna, con María Jesús, Amadeo, Javi, Félix, bueno, un montón de buenos amigos que trabajan muy bien allí, hacen sus cosas y mantenemos una muy buena relación. Luego yo me vine aquí un poco obligado, eran tiempos que había que buscarse la vida como fuera, y mi mujer y yo pensamos que nuestro sitio estaba aquí, y creo que acertamos. Entonces llegué en el año 95 y contacté, bueno, en una exposición que había también casualmente de una asociación que había aquí que se llama Quercus, contacté con Javier García, y en aquellos tiempos también estaba muy implicado Javier Larrucea, que es otra persona que ya no está con nosotros. Y bueno, me facilitaron mucho el conocer el territorio de Álava, el entrar en el mundo del Yamadori, que en Valladolid era bastante difícil porque prácticamente no hay, o no, en aquellos tiempos todo lo que trabajábamos era planta de vivero, y aquí pues se abrió como otro. Y bueno, yo me impliqué bastante, en aquellos tiempos también tenía mucho tiempo libre, y entonces Javier Larrucea, por medio del Club Social de la Caja Vital, hizo otra asociación que se llamaba Pagoa, Bonsai Escola. Era una especie de escuela de bonsai, asociación para trabajadores y familiares de la Caja Vital. Uh-huh. Y bueno, como andábamos aquí en dos asociaciones, pues pensamos que lo mejor era fusionarlas, y entonces se fusionó Pagoa Bonsai Escola y Quercus, y surgió Bonsai Araba. Allá eso fue por el 10º aniversario de la asociación, bueno, de las dos asociaciones, que coincidió en el año 2001, por ahí. Entonces habíamos estado haciendo exposiciones, cursos, talleres, hacíamos un poco lo que se podía hacer en aquellos tiempos, que no había internet, pero ya existía la revista esta de Bonsai Actual. Bonsai Actual,
y bueno, que esa revista también es una de las causantes de que, porque casualmente me encontré el primer número en un kiosco a los inicios y fue otro de las cosas que me ayudó a meterme en ese mundo. Entonces nos llegábamos por el 10º aniversario. En el 10º aniversario intentamos hacer un evento ya un poquito menos local, un poco más para que viniera gente de fuera, y porque en aquellos tiempos lo que tenía más tirón era el Congreso español, había habido un Congreso europeo en Valencia, entonces bueno, pues queríamos hacer un poco una cosa ya de un cierto nivel. Y entonces contactamos con Luis Vallejo, que ya lo conocíamos de otras historias, y para pedirle árboles para hacer una exposición, un evento de una semana. Entonces vino él a hacer demostraciones, vino Carlos Muñoz, que había sido mi primer maestro, vino otro colombiano, Osvaldo Coppola, que trabajaba muy, muy bien y sigue trabajando, vino Colin Lewis, que en aquellos tiempos había escrito un libro y bueno, trabajaba muy bien y en aquellos tiempos venía mucho a España y bueno, intentamos traer árboles, trajimos árboles de Hito Herrero, en aquellos tiempos con los ojines pues hacía maravillas y la invitamos y nos accedió a traer una parte de sus arbolitos. Y bueno, hicimos eso, fue un poco digamos el primer embrión de la Tantay. Se quedó ahí dormido y la asociación pues luego siguió funcionando a nivel local. Uh-huh. Y bueno, y entonces llegamos a 2011, que era ya el 20 aniversario de la asociación, y ahí pues surgió Tantay, que es el evento. El fin de esta conversación. Yo te quería preguntar, porque el germen se quedó ahí latente, llegamos al 20 aniversario y vuelve a surgir Tantay, ¿no? Vuelve a aparecer Tantay y nace con un papel que hoy tiene muy importante en el bonsái, ¿no? Sí, mira, a ver, nosotros, ya te digo, desde aquella época, pues desde el 10º aniversario, pues seguimos un poco con la rutina de la asociación, hacíamos 2 exposiciones locales al año, en distintos sitios. Musiquechea, que era un patio de la Casa de la Música de aquí de Vitoria, tenía un patio muy bonito y ahí organizábamos en verano una exposición. Luego en invierno en distintas salas de exposiciones de la ciudad pues también hacíamos, pero bueno, eran cosas locales y eran un poco para divertimento de los socios, sin ningún otro tipo de pretensión. Uh-huh. Entonces, como teníamos lo del 10º aniversario ahí en el subconsciente, pues bueno, hablando con una gente, con otra, pues queríamos seguir una cierta evolución, tanto a nivel de asociación como a nivel personal. Pero no estaba toda la gente muy convencida del tema. Pues por temas personales, por temas de la implicación que suponía, pues que era ya dar un salto bastante grande. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, hubo una serie de gente que lo dejó, que dijo que no, que ya a ese nivel no estaban dispuestos a implicarse, y entonces, pues bueno, se fueron de la asociación, hicieron otro grupo que sigue funcionando ahora, se llama Schweizer, y nada, nos seguimos llevando estupendamente. Ellos vienen a Tantay, nosotros vamos a lo que organizan ellos sin ningún tipo de trauma.
Y entonces le empezamos a dar la vuelta. Lo primero que había que buscar era un nombre, algo que le diera cuerpo a la idea que teníamos. Y bueno, pues ahí buscando palabras japonesas, volviéndonos un poco locos hasta que Imanol, Imanol Garay, que es uno de los que más ha trabajado por Tantai y que más ideas ha aportado, pues vino con la palabra Tantai. Al principio tú oyes la palabra Tantai y resulta que dices, pues es japonesa, que significa. Y resulta que no es japonesa, es una palabra en euskera que significa árbol bravío. Los árboles que hay en el monte, estos así un poco tipo bunjin, sí, jóvenes pero muy largos, así como muy a su aire, y entonces nos pareció perfecto por la sonoridad, por la relación que puede tener con el parecido con palabras japonesas, y luego por eso, por el significado y porque contenía en una palabra muy pequeñita, era, pues, no sé, nos parecía es una palabra muy alegre, muy sonora, como muy festiva, y entonces pues por unanimidad dijimos, nada, pues ya tenemos nombre, ahora hay que desarrollar el nombre. La idea que tuvimos desde el principio pues era que el no ir muy atropellados, el no ir muy rápido, ir paso a paso y cada paso que diéramos tenerlo asegurado. No ir 3 pasos para adelante, 4 para atrás, no, teníamos que ir en una progresión siempre hacia arriba. Ha habido veces que nos decían, no, venga, hacer la exposición aquí y tal, vale. No, mira, no tenemos capacidad para hacerlo ahí todavía, a ver, dentro de 2 ediciones. Y entonces eso un poco ha sido nuestra filosofía. Al principio, Tantai surgió más que como la conocemos ahora, como un congreso vasco de bonsái. De hecho, propusimos a las asociaciones de Guipúzcoa y de Vizcaya el que colaboraran, el hacerla rotativa, hacerla en cada territorio en una edición. Lo que ocurrió, pues bueno, pues por unos motivos o por otros, pues no cuajó la idea y lo que hacen tanto gente de Vizcaya como gente de Guipúzcoa es colaborar aquí en Álava con Tantai, y se ha quedado como la sede permanente. En 2011, cuando empieza, pues empezamos en el Palacio de Villasuso, es un palacio medieval que hay en el centro histórico de Vitoria, muy bien colocado, muy bien comunicado, y bueno, por ahí pasaba gente, amante, turistas, porque es que estaba en un sitio que te metías sin querer, te dabas con él y entrabas a verlo. Entonces tuvo mucho éxito, la exposición pues dentro de las limitaciones que teníamos en aquellos tiempos y tal, pues también estuvo bien. Fuimos intentando poner unos fondos adecuados y para resaltar los árboles. Lo que pasa es que allí tampoco teníamos mucha facilidad, porque al ser un edificio histórico, pues tampoco te dejaban hacer grandes cosas y teníamos que siempre cumplir pues muchos requisitos. Pero bueno, fue todo estupendo, el ayuntamiento nos ayudó mucho, Diputación, la Fundación Vital, siempre han estado colaborando y siguen colaborando, y bueno, y sin ellos pues no podríamos hacerlo. Entonces, allí en el Palacio de Villasuso hubo 3 ediciones hasta 2015. Sí, creo que sí. Luego ya el Palacio de Villasuso empezó
tuvieron que hacer unas obras por temas de accesibilidad y entonces no nos quedó otra que irnos a la sede actual, al Palacio Europa, que está en una zona céntrica, pero ya es otra historia. Es un ensanche de Vitoria, una avenida muy grande, mucho más impersonal, y por ahí pasan pocos turistas, y bueno, teníamos un poco de miedo que se diluyera el tema, pero bueno, ahí nos vinieron a ayudar gente que empezó a venir de fuera y a traer árboles a exponer. La verdad es que el recinto, para quien no lo conozca, es espectacular. Así como a nivel expositivo a día de hoy, la Antantay tiene muy buena calidad, pero no es la mejor exposición, mucho menos que existe en el territorio. A nivel de sitio para exponer, yo creo que no hay un sitio en España como ese, que reúna las condiciones y las comodidades y la calidad que tiene. Bueno, la gente que viene nos lo va corroborando. Uh-huh. Y ahí nos fuimos es que ahora no te sé decir si en 2015 o 2017, creo que fue en 2017. Sí. En todas estas ediciones de Tantay siempre lo acompañábamos con unas demostraciones, uh-huh, que en el Palacio de Bellas Uso pues nos ayudaron David Benavente, que siempre colaboró con nosotros y anteriormente siempre había estado relacionado con la asociación haciendo talleres. Gabriel Romero también siempre estaba a disposición de lo que hemos querido. Mario Consta también vino en un par de ediciones y bueno, pues de todos ellos hemos ido aprendiendo y nos han ido asesorando y eso siempre tenemos que agradecerse. En 2017 empezamos allí, empezamos en una sala pequeña, sin grandes pretensiones, pero es lo que te digo, siempre buscando un poco la calidad. Y desde el propio Palacio de Congresos nos animaban en una sala más grande que tenía a pasarla allí, a hacerlo allí, a hacer el evento más grande, pero nos daba miedo porque es un espacio muy grande. Antes era una sala polideportiva, para que te hagas idea del tamaño, y se jugaba balonmano, baloncesto, o sea, todo con graderíos y con todo eso desapareció y quedó un espacio que lo habilitaron que ha quedado espectacular y lo teníamos que llenar, claro, llenar esa cantidad de superficie con bonsáis y bonsáis de calidad y pues nos asustaba mucho. Sí. Entonces, bueno, estoy pensando, empezamos en el Europa en 2015. Uh-huh. Y ahí estáis desde ese año, estáis todavía sí, en este centro, ¿no? En el Centro Europa. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, eso tampoco tiene mayor importancia. Luego pasamos a la sala de exposiciones grande y empezamos a hacer algunos tipos de eventos un poco diferentes. Aparte de las típicas demostraciones, pues hubo un par de ediciones que las dos primeras de Europa, que nos intentamos promocionar dentro de nuestras posibilidades a gente que estaba empezando. Entonces era una sección que la llamamos Kimuak, y era eso para gente novel que se quería dedicar a esto de manera profesional y bueno, pues era una manera de intentar ayudar y dar espaldarazos. Entonces ahí pues intervinieron pues David Quintana de aquí de Vitoria, Pablo Comesaña, que estaba en Madrid con David Benavente, Alex Gómez, que trabajaba con Luis Vallejo en el Museo de Alcobendas, Rafa Torres también de Mallorca, unas demostraciones, y la Asociación de Bonsai de Valencia también estuvieron aquí
colaborando con nosotros y bueno, fue una sección que luego no la seguimos haciendo pues porque pasamos a hacer otras cosas, entonces ya pues se nos cargaba mucho toda la programación y bueno, y no surgió más, pero bueno, puede ser que se retome, aunque ahora ya para la gente que empieza con redes sociales y con todas estas historias, pues tienen otra serie es diferente. De métodos de darse a conocer y de promocionarse y demás. Entonces lo que hicimos en el año 2021, ya llegamos al 30 aniversario de la asociación y entonces dimos otro pasito más que fue queríamos invitar a alguien relevante del bonsái para que nos echara una mano en este evento. Y entonces pensamos que la mejor persona, que ya había colaborado con nosotros en años anteriores, era otra vez Luis Vallejo. Estuvo en el 10º aniversario y le pedimos a ver si podía estar en el 30, habilitando un espacio para sus árboles, dando libertad para que hiciera lo que él buenamente quisiera. Y le propusimos que con 10 árboles suyos, pues que estaríamos encantados de acogerlos y de que luego nos dieran una conferencia, lo que él buenamente quisiera. Y nos sorprendió porque en vez de 10 nos trajo 20 arbolacos que fueron la pera. Eso acompañado con que vino Taiga, sí, en ese año vino Taiga Urasibata, vino Manuel Germade y Gabriel Romero a hacer demostraciones y entonces nos quedó un 30 aniversario perfecto. Vino Luis Vallejo, le gustó mucho el sitio, la forma de exponer, nos comentó que había tenido un poco de miedo cuando se lo habíamos propuesto porque no sabía, aunque había visto fotos y demás, pero que no se imaginaba el espacio como podía ser. Y la verdad es que acabó encantado. En general todo el mundo que viene está encantado porque intentamos, también una de las características que intentamos con Tantay es el trato con la gente que viene. Nosotros consideramos que para venir aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande, bien para traer árboles, bien para hacer una visita, pues es un destino que no es como Madrid, que le queda un poco más o menos a mano a todos. Sí. Pues para la gente del sur le queda bastante lejos, para la gente de Levante, y lo mínimo que podemos hacer es facilitar las cosas todo lo que podamos y intentar ser empáticos con la gente que viene y entonces es una de las formas que tenemos de hacer Tantay. Me gusta mucho cuando... Bueno, termina de contar. No, dime. No, que me gusta mucho el hecho de que nos habéis ido perfeccionando o habéis ido buscando siempre algo mejor, ¿no? Entonces, si miráis echáis la vista atrás, ha cambiado muchísimo desde aquella primera edición. Sí, es que son 14 años ya que pasan, 14 años de Tantay, 30 años 35 años, 34 de asociación, y eso pues te hace evolucionar. Ahora, como lo que te comentaba antes de los bonsái, empieza siendo una afición, pasa a ser un entretenimiento, una manera de relacionarte con gente, de hacer amigos, y al final acaba siendo un poco necesidad, y todo eso, pues si tú quieres estar un poco contento contigo mismo y con el trabajo que haces, pues tienes que intentar dar el máximo. Y dentro de ese máximo pues está también el ir captando todas las sugerencias que nos hacen, todas las recomendaciones,
y bueno, ir yendo a otras exposiciones, a otros sitios, el ir copiando cosas, no lo sé, es todo una evolución. Una de las cosas buenas que tenemos en Tantay también creo que es el que Tantay no es ni una persona ni dos, es un grupo de gente que, bueno, hay veces que nos reímos porque estamos durante el día a día entre Tantay y Tantay, hay épocas que, pues bueno, estamos un poco saturados y desaparecemos y podemos estar pues bastante tiempo sin juntarnos, sin hablar, pero en cuanto empieza a sonar la palabra Tantay, pues ya empieza todo el mundo, es como en primavera, que empiezan a salir las mariposas, pues empezamos a estar por ahí y al final pues Tantay sale para adelante. Hubo una época que también nos daba miedo y empezamos a traer maestros japoneses. Entonces aquí hemos traído pues a Naoki Maeoka, fue el primero que abrió fuego, y venía con su estilo así un poco rompedor, que a no todo el mundo le gusta, pero a nosotros nos pareció que era una buena manera. En aquellos tiempos también estaban surgiendo ABE, V, y acababan de formarse y bueno, y tuvieron no sé cómo llamarlo, tuvieron el reto el reto de poner en valor tanta exposición. Sí, vinieron aquí un poco a darse a conocer, a tenerlo un poco como lugar de presentación de unos y de otros, y bueno, pues estuvimos muy a gusto y encantados. Luego estuvo Taiga Urashibata, también se portó muy bien. Bueno, ya lo conocíamos, porque había habido gente que había ido allí a Japón y lo conocían de allí, y había estado en España ya alguna vez más y bueno, una persona encantadora. Y luego en la edición de 2023 vino Imai Chiharu, que también había estado en España más veces, en Cataluña, en Madrid y tal, haciendo talleres, y también pues estuvo muy bien los talleres y demás. En 2023 además teníamos otro gran escollo que superar, que era que la edición anterior, en 2021, había estado la exposición, la monográfica de Luis Vallejo, y entonces pues teníamos un poco el miedo a ver cómo superábamos eso. Es decir, bueno, después de que estaba aquí el número 1, a ver cómo hacemos algo que no desmerezca. Y la verdad es que pensamos en una persona que siempre ha colaborado con Tantay y nunca nos ha puesto ningún impedimento, y que fue Tomás Bustamante. Desde el momento que se lo dijimos, pues se puso a nuestra disposición, hablamos mucho y bueno, y la verdad es que fue un éxito. O sea, no, para nada nadie se acordó de la edición anterior, todo fue maravilloso, y además es que lo complementamos con un taller de pintura Sumié de Ya no lloro, también encantadora, y que pues eso, no podemos más que agradecerle el cómo se portó, los trabajos que hizo y cómo lo hizo todo, porque estaba un poco fuera de su contexto. Ella no, aunque anda metida en el mundo de la pintura y un poco el mundo zen y de meditación y de estas cosas, el mundo de bonsai o el mundo del suiseki se le escapó. O sea, se le iba, ¿no? Y bueno, fue la manera de conocerlo. Tuvimos una muestra de suiseki de uno de los mayores exponentes del suiseki en Europa, que es Rafa Monge. Se brindó también
a traernos una muestra de la extensa colección que tiene. Y bueno, y la verdad es que salió todo maravilloso. Luego una charla que nos dio sobre los sitios y cómo coger las piedras, un poco la aventura del Suiseki por España y bueno, y nada más que agradecer a todos los que han estado hasta ahora y a los que vendrán en adelante. Bueno, por el camino también hemos ido, sí, entroncando con lo que decías de que hemos ido afinando cosas y tal, pues nosotros el trofeo que damos en el concurso siempre ha sido una chapela, porque es el símbolo aquí en el País Vasco. El chapeldún es el campeón, el número 1, el que gana. Pues en las carreras ciclistas el trofeo es una chapela. Deporte vasco, lo mismo los escolaris estos que parten troncos o los segalaris que siegan, bueno, los que todo el premio es la chapela. Entonces nosotros pensamos que bueno, que era un buen trofeo. Pero luego para las distintas categorías estuvimos dándole vueltas igual que a la palabra, a un tipo de trofeo que no lo teníamos muy claro. Las primeras ediciones dábamos pues algunos trofeos que nos proporcionaba Diputación o el Gobierno Vasco, pero no estábamos contentos. Y entonces nos surgió también de Imanol Garay, que es un artista, una propuesta en acero corten con un dibujo, bueno, con una figura tallada en el acero, un hueco que está inspirado en Chillida, es el escultor vasco, y un poco entroncaba también con los inicios de Tantay, con el Congreso Vasco, con pues todo esto. Entonces a Imanol se le ocurrió, hizo unos bocetos, hicimos unas pruebas en un taller y bueno, y lo dejamos institucionalizado como el trofeo de la Tantay. Luego pues nos lo han copiado un poquito. Pero bueno, con el consentimiento. Eso es señal de que es un buen trofeo y es una buena idea. Cuando sí, cuando una se cosa usa como referencia es una buena señal. Sencilla y sí, bueno, no hay ningún problema, porque estábamos avisados. Dijeron, uy, hay cosas que os vamos a copiar. y nosotros, pues bueno, encantados. Si nos copian cosas es que vamos por el buen camino. Correcto. Sí, otra de las cosas con las que empezamos en las primeras ediciones era las votaciones, pues hacerlas públicas. Y que el jurado no fuera solo una persona, sino un grupo de personas que no expusieran árboles. Y entonces pues suele ser el maestros invitados, un socio de la asociación, Betty Andrés, la secretaria de V, que siempre ha sido, y alguna persona por ahí que esté cualificada. Y entonces hay unas normas de votación y luego se hacen las sumas y se da el ganador, porque lo que sí que teníamos claro es que si solo se lo dejábamos en manos del maestro japonés que viniera, hubo una época que, bueno, ganaban los árboles que a él le llamaban la atención, pero muchas veces no por la calidad técnica sino por que es una especie que no conoce, que le llama la atención, que le parece muy curiosa y le daba el premio a esos árboles. Eso lo hemos visto en exposiciones muchas veces, entonces no queríamos algo de eso. Y bueno, lo hicimos de esta manera, que luego se ha ido perfeccionando y ahora es un poco el cómo se hace en casi todos correcto. En casi todos los sitios. Y lo que sí que teníamos claro desde el principio era que las votaciones de cada uno tenían que ser públicas y que para evitar luego comentarios que siempre se podían oír, que si que si no todo cual, que no
qué. Pues mira, es público para que sea lo más objetivo posible. Y bueno, es otra de las cosas que hacemos. En 2023, antes de la Tantay, pues nos dieron, que me gusta comentarlo, nos dio Luis Vallejo el premio Luis Vallejo en V. En el Congreso de V, pues todos los años se lo dan a alguien, y fue la primera vez que concedió el premio a una asociación como tal, no a una persona, sino bueno, pues él nos conocía, había visto un poco el trabajo que teníamos, la evolución, y bueno, pues ahí en el Congreso nos concedió el honor de tener ese trofeo este año, y bueno, y agradecerle las bonitas palabras que tuvo sobre el concepto que tiene de la asociación, y nada, pues eso, agradecerle. Y entonces llegamos a la edición la edición de 2025. La octava edición, que el cartel que viene es un cartel muy, muy prometedor, ¿no? Porque contáis con la presencia de artista invitado, a Xavier Massanet, un referente del bonsai aquí en nuestro territorio, y contáis con Kenji Oshima, un maestro japonés que a lo mejor no es de los tan conocidos, pero los que hayan podido o los que lo conozcan saben de su calidad y de su buen hacer en el bonsai. Cuéntanos un poco cómo va a ser esta edición. Esta edición va a ser la bomba. Sí, va a ser una bomba de explosión controlada. Sí, en primer lugar tenemos como invitado de honor a Xavier Massanet, que lo vamos a tener como invitado de honor y como ganador de la anterior edición, que yo creo que es la primera vez que en la edición de 2023, creo que es la primera vez que el ganador de una exposición como la Tantay, yo nunca lo he visto ni en V, ni en la Trophy, ni en ningún lado, que gane bueno, también es que ellos lo hacen de otra manera, que un Chujin gane a todos los dais, que un árbol de tamaño mediano, de una calidad impresionante, esté por encima de todos los dais, de todos los gigantones, de todos los arbolones que había. Lo cual eso ya dice mucho de la calidad artística de Xavi. Y bueno, se lo propusimos. Él es íntimo amigo de Tomás Bustamante. Bueno, Tomás también nos ayuda mucho a que colabore con nosotros. Y pues bueno, supongo que le habrá comentado lo que él hizo, cómo se encontró, todos los ventajas, inconvenientes y cosas que habían surgido para preparar su exposición. Y la verdad es que yo sé que Xavi lleva 2 años pensando en la Tantay, preparando cosas, ha hecho algún viaje a Japón y ha cogido cosas, es profesor para la Tantay, y estoy seguro que nos va a sorprender a más de uno y a todos. Entonces esa será la primera grata sorpresa. Luego estará, como decías, Kenji Oshima. Kenji Oshima es, creo que va a ser la primera vez que salga de Japón. Es un maestro que está en Okayama, en la ciudad de Okayama. Ha ganado 5 veces el premio a la Kukufu con un pino pentafila, con 2 carpes,
con en este momento y 2 carpes, un pino negro y pentafila. Bueno, tiene 5 premios de Kukufu, que pocos maestros japoneses los tienen. Tiene un jardín pequeñito, pero tiene un jardín impecable. Y bueno, la verdad es que andábamos dándole vueltas a ver a quién podíamos traer y demás, y se nos ocurrió, contactamos con Noriko, la que hace intérprete a la mayoría de los japoneses que vienen a trabajar a España, y bueno, lo conocía, contactó con él, y la verdad es que no nos puso ningún problema. Además tiene la ventaja de que un alumno de un compañero suyo de estudios de bonsai es de Vitoria y está allí trabajando. Lleva 2 años trabajando allí en Japón y va a estar aquí en la Kantai. Entonces le va a ayudar pues en las demostraciones y en todas estas cosas. Y bueno, le hemos preparado un pequeño tour para que trabaje por España y sea conocido, y aunque bueno, la mayoría de la gente con la que va a estar ya lo conoce porque han ido a Japón, lo han estado visitando, y la verdad es que la calidad de los trabajos, si empiezas a bucear por internet, en YouTube hay un montón de vídeos y tal, y es una persona no sé, yo te diría un poco del estilo de Shinji Suzuki, salvando un poco las distancias, pero es ese estilo de bonsai, de persona, de cómo está, porque digamos que hay como 2 niveles. Está Kimura, Kobayashi, son ya 2 maestros, son lo más de lo más, pero ya es una generación, son personas ya metidas en los 80 años y tienen otra forma de ver el bonsai, de ver la vida y tal. Luego está pues Shinji Suzuki, que para mí es el número 1 a día de hoy, y Ken Yoshima es un poco en ese estilo de ver el bonsai. Es un bonsai que hace, es un bonsai muy fino, muy limpio, muy elegante. Y entonces, pues bueno, yo tengo muchas ganas de que venga aquí, de verlo trabajar y de ver cómo se desarrolla. Y porque, bueno, otro bonsai que hemos traído, pues Naoki Maeoka, Taiyo Shibata, son mucho más jóvenes, entonces es otra forma tipo, y es ir viendo distintas generaciones. Y Maichi Haru, pues sí, ya está un poco más cerca de Ken Yoshima, pero yo creo que es más joven. No llega a los 60 años. Lo que pasa con los japoneses con la edad, o miras el carnet de identidad o así un poco por la cara, es difícil el catalogar la edad que tienen. Para rematar el cartel de la Kantai, luego vendrá una amiga y muy conocida de muchos españoles, que es Michiko Boca. O en Facebook su página es Michiko Benal. Benal viene de Benalmádena, porque vive ahí gran parte del año. Vive medio año en España y medio año en Japón o en el resto del mundo, porque viaja mucho. Y entonces es una persona que de carrera es arquitecto, pero luego pues, lleva 50 años estudiando y dando clases de Ikebana. Hace unas pinturas maravillosas, toca el saxofón, o sea, hace de todo. Y bueno, yo la conozco porque me ayudó a ir a trabajar 2 meses con Kobayashi allí a Tokio en el año 2010, y tuvimos bastante relación, y aunque es una relación que no es continuada porque ya va, viene
pero yo siempre que la llamo, le pido algo, tal, si está dispuesta. Y este año, pues le pedí a ver si podía venir a hacernos unas demostraciones y darnos unas charlas de Ikebana, y rápidamente dijo que sí, que se ponía a nuestra disposición, y en ello estamos. Ahora en julio me dijo que venía para España, y entonces iremos hablando y perfilando lo que va a hacer. Y eso es un poco el programa de lo que va a ser Tantai. Un programa muy, muy completo, y sobre todo lo que has comentado desde el principio. Intentáis cada año o cada edición subir un escalón y ofrecer siempre la excelencia y ofrecer algo diferente. Yo te quiero preguntar, porque tú mejor que nadie sabes todo el trabajo que hay detrás de preparar un evento de estas características, tú mejor que nadie sabes lo rápido que pasa para todo el trabajo que hay detrás. Y te quiero preguntar desde el otro lado, ¿cómo ayudan las exposiciones a los aficionados? Hombre, yo creo que ayudan mucho. Yo creo que es el mayor factor de evolución del bonsái, tanto en España como en todos los sitios, son las exposiciones, porque son puntos de encuentro. Yo tengo muy claro que si yo puedo tener los árboles más maravillosos del mundo, si me quedo metido con mis árboles en mi sitio, no me relaciono con nadie, no voy cambiando opiniones, o al final te anquilosas, al final todos los árboles acaban siendo iguales, entras en una especie de endogamia que no es nada bueno para nada. Entonces el ir a exposiciones de cualquier tipo, relacionarte con la gente, ir de forma abierta, decir lo que tú haces, preguntar por lo que hacen los demás, ver, copiar, todo eso es fundamental para evolucionar. Pero el ir con eso, con espíritu abierto, no con espíritu... También hay que ir con espíritu crítico, pero una crítica sana, tanto para lo tuyo como para lo de los demás. El admitir críticas que puedan hacer a lo que tú presentas o a lo que tú haces, y hacer críticas con buena intención sobre lo que ves o lo que te traen. Nosotros hubo una época también y lo seguimos haciendo, que son las visitas guiadas. Y bueno, y ahí hubo también muchas controversias, porque nosotros en una visita guiada lo que buscamos es que la persona que lo hace critique o saque los defectos de los árboles o de las exposiciones que se hacen, de los displays, de las presentaciones que se hacen, pero con el afán, y yo creo que sí que se consigue, con el afán de mejorarlo. O sea, no criticar por criticar, pues decir, vaya porquería, tal. No, sino, mira, esto yo creo que está mal, creo que estaría mejor de esta manera, o como hacen algunos maestros, mira, pues aquel árbol con este kusamono, con esta figurita o con esta mesa, pues iría mejor, incluso cambiar cosas de sitio que alguna vez se ha hecho. Y yo creo que eso es lo bueno que tienen las exposiciones y el intercambiar criterios, porque si no, al final, pues es eso. Si tú en una asociación sois 10, 15, 20 y no salís de ahí, al final siempre va a haber una o dos personas que, por lo que sea, por más capacidad, por más ánimo, por más tal, van a ser las que van a tirar y van a dirigir, y entonces toda la asociación va a acabar
pareciéndose a esas dos personas. Si tú te mueves y vas a congresos, a exposiciones diferentes, y, pues yo creo que es lo mismo para Andalucía. Ahora no hay, antes estaba la Nisiquitén, que lleva unos años parada, y espero que la retomen. Pero bueno, son cosas distintas. De AVE es distinta de V, el congreso que hubo en Reus es distinto de AVE y de V, cada uno tiene sus cosas, y eso, estás con mucha gente, de sitios distintos, y luego a nivel, yo qué sé, a nivel de cultivo, pues se aprenden cantidad de cosas, porque cada uno, para bien o para mal, nos gusta experimentar, y voy a probar esto, y hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, y sirve un poco para evolucionar. Sí. Y esa es la gran ventaja que yo veo en las exposiciones. Además es lo que has comentado, al final si nos quedamos estancados en nuestra soledad, que también es loable, ¿no? Que la gente quiera hacer su afición un poco más privada, pero el cambiar el punto de vista o el ver qué otra gente opina de tus árboles también te puede ayudar a seguir creciendo. Sí, bueno, eso por supuesto. Yo ahora estoy aquí, estoy sentadito, me está dando un poco el sol y estoy viendo mis arbolitos, que los tengo aquí todos puestos. Están muy bonitos y me parecen maravillosos, pero no soy objetivo. Tú, cuando llevas muchos años con árboles, yo hay árboles que los tengo hace 40 años, y al final con esos árboles no eres objetivo. Igual que unos padres no son objetivos con su hijo. Ay, qué bonito es mi hijo, qué inteligente, que no sé qué. Bueno, a ver, eso hay que ponerle sus correcciones. Entonces con los árboles es lo mismo. Pues nosotros, cuando empiezas a mirar un árbol, empiezas a torcer la cabeza para un lado, la cabeza para otro, y te agachas y te subes, digo, uy, ahí hay algo que en ese árbol que no funciona, que hay que corregir. Entonces lo estás corrigiendo tú con el movimiento que haces y tal. Si ves un árbol, te quedas de frente y dices, joder, qué pasada, y no haces nada raro, te quedas ahí haciendo la estatua, yo creo que ese árbol tiene su aquel. Sí, el mochicomi. Entonces, que le llaman, ¿no? Tiene su mochicomi. Sí. Entonces es un poco eso. Lo mejor que pueden hacer es que te critiquen los árboles. Yo por aquí, pues pasa mucha gente de la asociación y tal, y ay, joder, ¿por qué no a este no le haces esto? ¿Y esta rama? ¿Qué te parece esta rama? Y tal. La mayoría de las veces no les haces caso, pero de vez en cuando se te queda ahí la memoria, la imagen de lo que podría ser, y hay veces que al cabo de tiempo o menos tiempo coges y lo cambias y dices, joder, pues tenía razón, como no lo he visto yo antes. Y eso sin ningún problema, vamos, y le das las gracias y dices, oye, mira, ven, ya verás qué bonito ha quedado. Sí. Y no hay problema. Esa es una de las facetas que más me gusta del bonsai, ¿no? El poder envejecer con los árboles y el poder compartir esos cambios que vamos viendo y que vamos haciendo, y sobre todo si son cambios que te ha recomendado alguien, pues también ayudan bastante. Sí, no, yo hay árboles, hay 2 o 3 en concreto que no los hacía. De hecho, estuve pensando hace años en deshacerme de ellos, y al final un buen día se te enciende la lucecita y dices, ay, ¿por qué no le hago esto? ¿Por qué no lo doblo? ¿No? Y de repente dices, joder, pues es que si es otro, y lo ve alguien y dice, joder, este no lo tenía. Sí, pero lo tenía de otra manera, y así, joder, pues parece diferente, pues tal, pues ya me gusta, pues entonces te refuerza un poco en el trabajo que has hecho y dices, venga, pues la tira para adelante. Pero sin eso no llegas a ver esa interacción con otras personas, porque yo pienso que el bonsai
a ver, tiene muchos ratos de estar solo, de trabajar solo, de concentrarte y de hacer, pero es un hobby o un arte que es social. Sin la relación con otra gente, yo creo que no se evoluciona. Bueno, en general todas las artes. En pintura, escultura, todo esto, como no se vean tendencias y historias, yo de eso no entiendo nada, pero pienso que es la manera de evolucionar. Y todo el mundo, todos los artistas, antes de crear sus propios estilos, pues hacen viajes para aquí, para allá, van viendo, y se van haciendo. Y en el bonsái, pues como cualquier, yo lo considero un arte, con su parte de artesanía, pero lo considero un arte y es de las artes más divertidas que hay, porque no para. O sea, tú te tienes que ir adaptando al árbol. El árbol va, como le decía el otro día ahí a un amigo periodista que nos hizo una entrevista, pero los bonsái no, tú puedes aprender bonsái en internet y ver y hacer y lo que sea. Pero luego el bonsái va en 1.0, tú no lo puedes poner a 1.5 o a 2.0 para que vaya más rápido. Él es el que te marca el ritmo. Y no se puede poner a 0.50 y ir más despacito porque se te va. Entonces él te marca el ritmo, tú te tienes que adaptar a ese ritmo y sacar el máximo posible del ritmo que él te dé. Sí. Y eso a lo largo de las estaciones y a lo largo de los años. Y yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene y de satisfacción personal, el ver una planta y ver la foto de hace 40 años y verlo ahora, y es lo mismo que verte una foto tuya ahí de cuando hiciste la primera comunión y ver una foto ahora ya de una persona adulta hecha con familia o lo que sea. Yo pienso que es un poco, son caminos paralelos. Totalmente de acuerdo. Manolo, por ir cerrando ya esta conversación, vamos a recordar fechas, vamos a recordar lugar de celebración y vamos a lanzar una invitación a la gente para que participe este año de la 8ª edición de Tantae. Sí, la celebración es como en todas las ediciones, intentamos que sea en el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Entonces este año es el 6, 7 y 8 de diciembre en el Palacio de Congresos Europa, en Vitoria-Gasteiz. Y como decíamos, pues eso, con la presencia de Kenji Oshiba como maestro principal, como invitado Xavier Massanet, nos traerá una muestra de su colección, y luego con una demostración y talleres de Ikebana, Michiko Boka. Y nada, pues eso, invitar a todos los que ya conocen Tantae a repetir. Serán tratados como mínimo como ediciones anteriores, intentaremos hacerlo mejor, y la gente que no nos conoce como tú personalmente, pues nada, estáis invitados y creo que no os defraudaremos. La tengo apuntada en el calendario. Este año, si todo sale bien, no me la pierdo. Y además, aparte de la exposición, tenemos otro aliciente. Bueno, la ciudad en sí es una ciudad encantadora, pues una ciudad pequeña, manejable, andable, bonita, muy bien diseñada, y luego en esas fechas siempre coincide con el Lardo Araba. El Lardo Araba es la feria del vino de Álava. Entonces se ponen carpas por la ciudad, por las cuales tú puedes ir, y los bodegueros de Rioja Alavesa ponen a disposición de la gente para que pruebe pues todos los vinos de las bodegas de Rioja Alavesa, que son muchos y
muy buenos. Entonces el ambiente festivo pues es muy bueno a todos los niveles. Entonces es un complemento si la gente quiere venir con la familia y luego no quieren que estén todo el día en el Palacio Europa porque puede ser demasiado para algunas personas, pues tienen lo otro de salir, de ver ahí lo que os digo, carpas con buen ambiente, pinchos, y luego pues eso, Vitoria, el casco antiguo, la catedral de Santa María, bueno, un montón de alicientes que no hay que dejar de ver. Creo que si alguien tenía duda, ya con toda la oferta que ha presentado, se la han terminado de resolver, y este año tendréis que cambiar de espacio porque se va a quedar pequeño de asistencia. Esa sería la mejor de las señales. Bien, ojalá. Manolo, muchísimas gracias por pasar por este podcast, muchísimas gracias por contarnos las diferentes ediciones de Tantay y cómo ha ido cambiando, y sobre todo por la invitación. De nuevo, darte las gracias a ti personalmente por sacar adelante esta entrevista. Un saludo. Gracias a ti por darnos este medio de difusión, que sé que tiene muchos oyentes, y bueno, hasta cuando queráis. Sí, seguro que pronto. Un saludo. Venga, un abrazo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo para que este universo siga creciendo. Y si no lo has hecho todavía, apúntate a la newsletter Cribando a Kadama y así hacer bonsai en cualquier parte.